bueno, voy a invitar a los panelistas que nos van a acompañar hoy. A Zdenka Astudillo, ella es presidenta ejecutiva. ¿Qué? Directora, ya está, directora de Sistema B. Nos va a acompañar también Ezequiel Moniz, él es gerente de marketing y sustentabilidad de Natura. Y Priscila Fernández, ella es coordinadora de sustentabilidad de la Viña Conchitor. Así que les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y bueno, la idea de este panel es que podamos aquí sacarle el jugo a Ezequiel, a Zdenka, a Priscila, para que nos compartan sus experiencias. Vamos a tener el panel y luego va a haber un espacio de preguntas también para que puedan aprovechar de hacer todas las preguntas que quieran. Así que eso. Y lo vamos a dividir como en tres grandes etapas. Primero queremos hablar un poco como de las oportunidades que tenemos, luego de los riesgos y desafíos y finalmente compartir buenas prácticas, ¿ya? Así que bueno, vamos a partir con Zdenka. Bueno, ustedes han sido grandes impulsores del movimiento en Chile, este movimiento de sostenibilidad, y bueno, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. Entonces nos encantaría ver cómo han visto ustedes la evolución de estos temas en Chile. Si hemos como logrado avanzar, si ese avance ha sido el esperado, cómo ha ido evolucionando este concepto de sostenibilidad en las empresas, cuál es la visión que tienen ustedes. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Me parece demasiado relevante poder estar hablando de sostenibilidad en un espacio donde generalmente se habla de las personas que finalmente movilizan que la sostenibilidad se pueda hacer cargo de lo que realmente corresponde y de generar este valor compartido como también decían. Mira, para mí lo primero es identificar dos temas, yo lo separaría en dos. Una cosa tiene que ver con el interés y otra cosa tiene que ver con el resultado. Si hablamos en términos de cómo ha avanzado este proceso de incorporación de la sostenibilidad. En cuanto al interés, no cabe duda que hay un crecimiento increíble. O sea, la motivación que tienen las empresas en querer saber más, en poder entender un poco más. Nosotros lo vemos desde el punto de vista del Sistema B, como cada vez hay más empresas que se suman, nuestros eventos, incluso hay más personas, estamos todos queriendo saber, como digo yo, qué botón apretar, ¿cierto? En esto y cuál es un poquito la receta mágica para que efectivamente la empresa pueda ser sostenible. Sin embargo, si lo pensamos desde el punto de vista de los resultados, ahí tenemos otra cara. Porque a 5 años, por ejemplo, de la meta de la Agenda 2030, todavía no se ha cumplido ningún desafío. O sea, de hecho, hay un 84% de los resultados todavía están muy por debajo de lo que debiera pasar. Incluso hay resultados que en lo esperado han disminuido. Ha habido un retroceso en las metas en cuanto a los ODS. Entonces, si pensamos en eso, la pregunta que viene, si hay tanto interés, ¿por qué esto no se condice con los resultados que estamos generando? Y ahí el desafío entonces es ver cómo, si esto es meramente un nice to have, el tema de sostenibilidad, si realmente esto tiene incidencia y si no tiene incidencia en el negocio, me refiero a qué estamos haciendo para que sí la tenga. Yo creo que ahí está el tremendo desafío, y el tremendo desafío es finalmente para nosotros desde el concepto de sostenibilidad es la generación de triple impacto positivo. Es como una empresa puede efectivamente lograr generar impacto positivo social, lograr generar impacto positivo ambiental a la vez que es rentable. Yo creo que estamos todos en ese desafío. Para las empresas B no es menor tampoco, porque tienen un espíritu y tienen una garra y una fuerza y unas ganas de generar un cambio en la manera de hacer los negocios, pero miran para adentro y están agobiadas también porque la empresa tenga resultados positivos, para que sea rentable. Hay mucha empresa que está levantando capital, mucha empresa que está logrando financiamiento, pero mucha empresa desafiada también con ser rentable. Entonces yo creo que hoy día, si uno lo mira en términos de cuáles son los desafíos y cómo se ha venido viendo esto, yo creo que la integración de estos temas es un poco lo más importante y lo más relevante. ¿Cómo hacemos que la sostenibilidad sea rentable? Clave. Oye, pasando un poquito a la parte más de riesgos y desafíos,
Quería preguntarle a Ezequiel, porque ustedes en el fondo se están haciendo cargo de este tema ya hace muchos años, quizás fueron bien pioneros en este tema, y en este camino recorrido, quizás ¿cuál ha sido uno de los principales desafíos que han enfrentado y cómo hicieron para superarlo? Bien, interesante, ahí lo que comentaba Pri también, el desafío de cómo hacer para que sustentabilidad forme parte del core del negocio. En Natura yo soy responsable de marketing y de sustentabilidad en la operación, y creo que el haber integrado, que es una prueba que se está haciendo acá en Chile, ambas áreas nos ayuda mucho a que no podamos hacer una cosa sin la otra y no podamos tomar una decisión sin la otra. Para los que están en marketing, a mí me toca, por ejemplo, tomar una definición si un producto va a venir en un aéreo desde Brasil o no, y probablemente si yo no tuviera las dos patas del negocio, mi decisión sería mucho más fácil. Pero obviamente cuando uno empieza a tener los indicadores del negocio, nosotros tenemos en nuestro bono anual, que también es una recomendación que hago, atar los beneficios y el salario, los bonos, los incentivos, esa era la palabra, gracias, a los temas de sustentabilidad. Nosotros tenemos nuestro bono anual, la meta de carbono, por ejemplo, o el IDH que nosotros medimos en nuestras consultoras, que es el desarrollo humano, un indicador que desarrollamos junto a la ONU. Que creo, entonces, en base, primer desafío es esto, meterlo dentro del negocio. Segundo desafío es encontrar los indicadores asertivos para medirnos honestamente. Porque, como decían antes, y yo creo que los que estamos en sustentabilidad también somos responsables en parte de algunas de estas dudas que se generan sobre la sustentabilidad o mismo sobre el rechazo a algunos términos, porque hemos complejizado mucho la conversación. Entonces eso es, por lo menos en lo personal, a lo que hago me da culpa. Entonces el desafío de encontrar indicadores fue, por ejemplo, cómo traducir el indicador del P&L, que para los que están en el mundo más de la finanza o de negocio es básicamente la última línea del negocio, en un indicador que muestre el impacto positivo, porque obviamente el P&L hoy te mide lo que te queda de vida, de plata a la organización. Y ahí surgió un indicador que nosotros desarrollamos con otras organizaciones, también trabajando en red, que es el iPNL, que es básicamente el P&L que suma los impactos ambientales, económicos y sociales de nuestra organización. Y nosotros sabemos que el año pasado, por ejemplo, por cada real que vendimos, nos medimos en reales por la moneda brasilera, volvió a la sociedad 2,7. Y sabemos que volvió en lo social y en lo económico, porque nuestras consultoras, tenemos más de 100.000 consultoras en Chile, venden más y se desarrollan y el negocio está funcionando. En lo ambiental, en lo económico y en lo social. Y en lo ambiental sabemos que todavía, más allá de que somos una empresa destacada en estos temas, sabemos que todavía tenemos una deuda. El 50, como les decía antes, que hoy tenemos productos con plástico reciclado post consumo, queremos llegar al 50% para 2030, pero queremos acelerar estos términos. Entonces, ese es el segundo desafío que diría de cómo encontrar los indicadores. Hago una reflexión más que me gusta compartir y que no es mía, es de un economista brasilero que plantea que tenemos que repensar todos los indicadores por los cuales el mundo vive para meter a los temas de sustentabilidad dentro. Y él da un ejemplo muy lindo que es, si nosotros hoy, ¿quién vino en bicicleta acá por allá? Perfecto, o monopatín, también vale. Dos personas. ¿Quién vino en auto? Perfecto. ¿Y quién vino en transporte público? Bien, auto y transporte público está ahí mitad. Él hace esta reflexión. Los que vinieron en bicicleta o en monopatín, y no es nada personal porque son los que lo hicieron bien, no sumaron nada al Producto Bruto Interno en ese trayecto. O sea, no gastaron combustible, no pagaron el TAC, el peaje, como se dice en Argentina, etc. Los que vinimos en auto, los que contaminamos, los que usamos las ruedas del vehículo que se gasta el vehículo, todas esas cosas negativas, sumamos positivamente al Producto Bruto Interno.
Y él dice, y en un par de años, cuando tengamos que usar oxígeno para salir a la calle por la mala calidad del aire, las personas que usen oxígeno van a sumar más al Producto Bruto Interno. Entonces fíjense cómo un indicador tan clave como el Producto Bruto está completamente desalineado con estos temas. Mientras peor le hacemos al mundo, más crece. Entonces todos los indicadores de la organización tienen que ser repensados desde esta óptica. Y pasemos quizás a la parte, yo creo, como más entretenida, donde nos podemos llevar quizás más cosas, que son las buenas prácticas. Aquí ya podemos como sacar cosas en concreto para ir aplicando y que no quede como en una idea bonita o en una ilusión. Quería partir contigo, Exequiel. Siento que en Natura son ustedes referentes en temas de equidad de género y liderazgo femenino. Se han posicionado muy bien y quería que nos cuentes un poquito qué estrategia han implementado para fomentar esta cultura dentro de la organización y cómo está influyendo en el bienestar y en el compromiso de los colaboradores. A ver, nosotros cuando nos ponemos esta visión 2030 que les contaba antes, nos pusimos metas, como les decía antes, que para mí es el primer paso. Y en esas metas tuvimos desde, primero, tener más del 50% de mujeres en roles de alto liderazgo, una meta que la cumplimos ya el año pasado, hace 2 años, 1 año y medio, que se cumplió esa meta, así que ahora es mantener y profundizar esos resultados. La otra meta es tener más del 30% de grupos subrepresentados en roles de liderazgo de la organización. Y cuando hablo de grupos subrepresentados, hablamos de más o menos 4 grupos que son la comunidad LGBTIQ+, la diversidad cultural, digamos, en cada uno de los países buscamos promover la diversidad cultural y de etnias, discapacidad, que también nosotros ya el año pasado cerramos al 2% de nuestra organización, que es por encima de lo que la meta país exige y esperamos este año seguir aumentando. Entonces, y bueno, mujeres también está dentro de lo que es grupos subrepresentados. Entonces, cuando tenemos esas metas tan demandantes con nosotros mismos, nos hace replantearnos un poco todos nuestros procesos y ser muy críticos con nosotros mismos, porque una cosa fue, por ejemplo, cumplir el cupo que nos habían puesto nosotros o la meta del 50% de mujeres en roles de alto liderazgo, pero otra cosa y más profunda es ver la diferencia salarial entre hombres y mujeres en una organización, que eso para mí fue bastante fuerte cuando lo charlaba con el equipo, porque es una visibilidad que yo no tenía, que existía tanta brecha entre hombres y mujeres en trabajos equivalentes. Y eso es algo que a veces las organizaciones no hablan y que es importante que hablemos más. Nosotros desde el año pasado ya tenemos una política de pay equity, con lo cual resolvimos el 100% de las brechas que teníamos, que sí obviamente existían y naturalmente existían y que el año pasado se resolvieron. Tanto así que se trabajó en una metodología con Mercer y estamos dentro del proyecto que dentro de uno de los ministerios de este gobierno se anunció para trabajar el tema de brechas y fuimos reconocidos por eso. Pero todavía nos faltan muchas cosas, ¿Qué nos falta, por ejemplo? La comunidad trans en roles administrativos de nuestra organización. A mí siempre me gusta dar un dato que es súper duro. ¿Saben ustedes cuánto es la expectativa de vida de la comunidad trans? ¿Alguien se anima a tirar un número? 35 años. 35 años es el último dato que se está usando, que lo entregó la Fundación Huésped de Argentina. 35 años. Piensen en una persona que tiene expectativa de vida, 35 años, como qué expectativa tiene de comprarse una casa, qué expectativa tiene de conformar una familia. Entonces, nosotros somos conscientes que todavía tenemos mucho por dar en ese aspecto. Estamos terminando de publicar un protocolo también para la transición de género de nuestros colaboradores y de hijos de nuestros colaboradores. Entonces, mi mensaje es, pese a que hemos recorrido bastante en esto y que hoy somos una empresa referente en liderazgo femenino, tenemos más de 100.000 consultoras, de las cuales más del 90% son mujeres, y
de las cuales medimos esto que les decía antes, que es el índice de desarrollo humano, para saber que genuinamente estén progresando con la actividad. Sabemos que todavía nos falta mucho por delante, y en esta mirada regenerativa que decía antes, hemos puesto dentro de la organización un comportamiento prioritario, como todas las organizaciones que definen cuáles son sus comportamientos, la mirada de regeneración en todas nuestras decisiones. Bueno, y por otro lado, Svenka, me gustaría quizás, porque puede que haya aquí también empresas que como que tengan las ganas, pero quizás estén como más atrás en estos temas, como por dónde partir quizás, como cuál debiese ser un foco para empezar, o los primeros pasos, si queremos como involucrarnos en los temas de sostenibilidad y hacernos cargo. Bueno, mira, lo voy a dividir en tres cosas. Que me encanta lo que han dicho, porque es como que da totalmente luces de lo que finalmente hay que hacer. Pero lo primero es lo que hablamos, si no tienen definido el propósito, defínanlo, dedíquense a definirlo, pero no en cuatro paredes con dos personas, ojalá integrando a la compañía, porque nadie se va a hacer cargo de algo que no le pertenece, que no se siente interpelado de alguna manera, que no le hace sentido. Eso es fundamental, definir cuál es el impacto que quiero generar en el mundo, para qué hago lo que hago. ¿Y por qué? Porque eso va a ser parte del cómo se hacen las cosas en la empresa. Entonces, lo que decía Priscila finalmente es que los colaboradores sientan que esto realmente hace sentido, que cuando están ocupando para hacer la botella cuando están, poniéndole la etiqueta a la botella y están botando un residuo, y finalmente ese residuo termina siendo otra botella que se va a utilizar en un detergente, nada que ver las industrias, por ejemplo, es como, hace sentido, y pongo, no sé si será así, uno podría ponerle un poquito más de épica, pero pongo la botella, la etiqueta con mucho más ilusión finalmente de no estar generando un perjuicio, sino que finalmente puede ser un beneficio. Y así una multiplicidad de cosas. Entonces, desde ahí, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién de acá es responsable o tiene a cargo el área justamente de recursos humanos? Que levante la mano de su empresa. O trabaja en el área de recursos humanos. Eso, ya. ¿Y quién de acá trabaja responsable en el área de sostenibilidad? Bueno, esto es fundamental, porque por un lado, y ahí va mi segundo punto, las áreas de recursos humanos son fundamentales en poder hacer que la sostenibilidad permee en el negocio y sea parte, pero eje fundamental que trascienda al negocio. ¿Por qué? Porque son quienes tienen el poder, la visión y claridad de dónde están aquellas brechas, por ejemplo, en términos de capacitación. ¿Dónde están las brechas, por ejemplo, de tipo de perfil de persona que se necesita para una determinada tarea? Y ahí voy a enganchar de otra cosa. Ustedes también, las que están a cargo de las áreas de personas, tienen también la visual de quiénes son los líderes de su organización. Y no me refiero al CEO o alta dirección, me refiero a las jefaturas, a los liderazgos al interior de cada una de las divisiones o áreas de su organización. Lo tienen claro. Y desde ahí, si me preguntan como una buena práctica o cómo partir, más que nada, cómo partir es identificando estos talentos, identificando los liderazgos y empoderándolos de lo primero que pasó, que es definir este propósito. De que a estos liderazgos les haga sentido el cómo hacen las cosas. Que entiendan que cuando están en la obra, que son, no sé, el jefe de obra, la persona que está comprando, el jefe de abastecimiento, la persona que está a cargo del liderazgo del área de compras, de supply, de lo que sea, que no le dé lo mismo hacer las cosas de una manera u otra, entonces ustedes tienen un rol fundamental en empoderar, capacitar, entregar las herramientas adecuadas para que eso pase. Y aquí es mi tercer punto. Y mi tercer punto es que ustedes, las personas que me levantaron la mano, que están trabajando en las áreas de personas, lo más probable es que no tengan tan claro cuáles son aquellas herramientas que hay que entregar para que efectivamente pueda permear la sostenibilidad en el negocio. Entonces, ¿de quién tienen que ser los mejores amigos? De sostenibilidad. Entonces, la mejor dupla dentro de la organización tiene que ser, o la mejor, no sé si la mejor, pero la más brillante, la que brilla más al interior de la organización, tiene que ser la dupla de sostenibilidad con personas.
porque es la manera en la que esto va a permear en la cultura, es la manera en la que vamos a definir cómo se hacen las cosas de una manera distinta, es la manera en la que finalmente vamos a levantar la mano cuando Ezequiel pregunte de nuevo quién cree que en 2050 vamos a ser más felices, y efectivamente va a pasar. Entonces, sus CEOs, sus gerentes, las personas que están a cargo tienen que ponerle atención a quienes están en estas dos áreas, porque estas dos áreas tienen que hacer brillar a la empresa. Yo les traía algo para que se les quede en el cerebro, ahí, a todos, en su corazoncito. La dupla de oro. La dupla de oro tiene que ser sostenibilidad y persona. Esto es para los más jóvenes y para los más antiguos. Ahí la otra, la dupla Sasá, la dupla Sasá. Yo pregunté esto a mi hijo y a los más jóvenes no sabían quién era la dupla Sasá, pero la dupla de oro sí. Pero claramente, porque tienen que confiar en el otro, tienen que confiar, sostenibilidad tiene que confiar en que esto va a permear la cultura y tiene que ser su mejor aliado la gerencia de personas, la gerencia de recursos humanos. Todos aquellos que trabajen ahí tienen que decir: Priscila, por supuesto, de nuevo, ¿cuándo me traes otra novedad de sostenibilidad? ¿Dónde ponemos los pilares, los 6 pilares ahora para que efectivamente esto permee el negocio? Quiero que se queden con esto, la dupla finalmente ganadora dentro de una organización, para que podamos levantar la mano, para que el 2050 efectivamente tengamos organizaciones más felices y mejores, reales empresas para el mundo, es justamente sostenibilidad y personas. Ya saben, tenemos que armar esa dupla ganadora. Así que muchas gracias Ezequiel, Zdenka, Priscila y a todos por acompañarnos hoy día. Ojalá que se vayan con hartas tareas para la casa y podamos seguir mejorando como organizaciones. Muchas gracias.